Notas de salud. En esta ocasión vamos a platicar sobre la sexualidad en el adulto mayor. Acompáñanos. ¿Cómo estás, Verónica Delgado? Bien, ¿qué tal? Se vio rubio. Buen domingo, ve nomás, estoy toda desorientada. Buen lunes, es que quisiera que fuera domingo todavía. A veces estamos grabando las cosas y del hecho luego se queda toda la grabación, pero hoy sí estamos el lunes a la 1 de la tarde, 4 de julio. Exactamente, Así es. festejando el Día de la Independencia Americana, que ojalá festejáramos. Fíjate que hay ahora muchos en internet que estaban diciendo que ya no deberían celebrarse ninguna independencia de nadie, porque todos los países en realidad somos interdependientes. Pues sí. Es interesante reflexión, ¿no? Y ahora vamos a hablar de una cosa que a muchas personas les parece el coco. El coco, ¿por qué el coco? Porque cuando llega la vejez, hasta le cambiamos el título al programa, ¿no? Porque le habíamos puesto sexualidad, muy con la moda de eufemizar, ¿no? Entonces, que la vejez es pues, algo que es, yo diría, no solamente inevitable, sino deseable, ¿no? Que llegues a cierta etapa de la vida y luego agüeques el ala para que lleguen los otros que están más chiquitos, pues si no, no podríamos. No cabemos, y además no habría la movilidad necesaria. Siempre es importante, pero hay esta halo de creencia respecto a la sexualidad de la vejez. Y bueno, más que necesaria, la vejez es parte del ciclo de la vida, entonces así es algo que a todos en algunos momentos, unos más pronto, otros menos pronto, de manera pues nos está llegando, nos va a llegar. Entonces, la sexualidad, yo creo que hasta por la definición, ¿no? Que hace mucho ya se surgió de la OMS, es parte esencial de la vida y acompaña a todo ser humano desde que nace hasta que se muere. Exactamente. Pero la idea de las personas es que, pues en realidad tenemos una dificultad importante con la llegada de la vejez, porque la llegada de la vejez implica la pérdida de cosas, incluyendo, o a veces en muy primer lugar, la posibilidad de tener una vida sexual plena, satisfactoria, completa, ¿no? Y esa situación, pues es una situación que la realidad verificada, digamos, no nos confirma nuestras sospechas. Parecería ser más parte del estereotipo y de los mitos, de las ideas que culturales. De repente los padres o los abuelos se convierten en seres asexuados. Así es. Y pues no es así. Es que, digamos, fíjate que vamos a echar una ojeada a los datos que nos han dado las encuestas de la asociación. Le vamos a echar una mirada a los datos que la ciencia, los estudios científicos han mostrado en una serie de publicaciones internacionales. Pero fíjate que antes de entrar en el detalle, yo sí quisiera una reflexión que va en el sentido de la importancia de voltear a ver la realidad o de acercarnos a los datos o a verificar. Porque fíjate que yo, sobre todo en estas épocas en donde hay tanta controversia respecto a la sexualidad, respecto a la educación sexual, respecto a la diversidad sexual, de repente hay un fenómeno muy chistoso, fíjate, que yo sí quiero señalar. Las personas oyen los argumentos, oyen las cosas, y luego, ahora sí que si les cuadra con lo que tienen en la cabeza, les gusta y están de acuerdo. Y si no les cuadra, no les gusta y no están de acuerdo. Pues sí, el problema es que ese proceder, esa manera de visualizar lo que son las cosas en la vida, pues se convierte en una especie de repetición de lo que tú crees que es la vida y la realidad, y no de lo que realmente es. Y le ha pasado a la humanidad un montón de veces que por andar aferrado a las creencias se atrasa el crecimiento y se atrasa el bienestar de las personas. Esto es muy importante verificar, ¿no? Lo que pasó cuando se dieron cuenta que la Tierra no era el centro del universo, cataclisma, ¿no? Y excomulgados, y peleados, y gente declarada. Claro, en ese ¿no? tiempo porque el hecho de verificar y decir, a ver, espérate, de veras, ¿quién da vuelta para dónde, no? Y a la hora que queda demostrado que es la Tierra la que da la vuelta al Sol, no al revés, cataclismo.
Y fíjate que en eso, en sexualidad, hay muchas cosas que han estado sucediendo últimamente, que a la hora de voltear a ver los datos, pues no son lo que lo esperábamos. Entonces todo el mundo piensa que la vida sexual se le acaba a la persona de más de 60 años, de 70 años, y a la hora que salen los datos de la realidad, pues ¿cuál? Pues así no es, ¿no? Así no es, ¿no? No, pero fíjate, tienes razón antes de ver estos resultados que nos traes. Es como un estigma social, o sea, de verdad, a las personas ya, ni siquiera adultos mayores, de repente se conviertan socialmente, se les va restando su sexualidad, inclusive los propios hijos asumen como que los papás ya pasaron por ahí, ya hicieron lo que tenían que hacer, entonces, pues, se les quita tiempos y momentos de intimidad en el que, ay, pues, ¿qué tal si hay hijos o hay nietos? Pues te dejo el nieto el fin de semana para que lo disfrutes. ¿Y dónde queda la intimidad de la pareja? O el hecho de tener algún problema de salud, que también, eso sí, puede minar un poquito la vida sexual, o que los médicos no atienden la sexualidad del adulto mayor. Bueno, de ninguna edad, ¿verdad? Porque los médicos están sometidos al mismo tipo de es. prejuicios y entonces de repente llega el señor a sus 65 años y le dice, doctor, fíjese que estoy teniendo un problema. Y entonces lo que le dice... erección o algún número de problemas. Exactamente. Claro. Y muchas veces, todavía a la fecha, la reacción es, pues mire usted qué esperaba, ¿no? Pues ya. Así que así nos tocó. Así es la vida y tiene que mejor, en lugar de estar pensando esas cosas, aceptar la realidad. Cuando la realidad es que la gran mayoría de personas siguen con interés sexual, la gran mayoría de personas siguen disfrutando, y de eso es un poco lo que nos ha hablado la ciencia. Antes de entrar en los resultados de la encuesta de AMSAC, déjenme platicar un poquito. Hay un estudio en particular hecho por una doctora que se llama Lindau, así como Linda, pero Lindau, y su equipo, que es muy citable o muy digno de echarle una ojeada, porque es un estudio metodológicamente muy importante. Es muy valioso, claro. Exactamente. Es un estudio que tiene representatividad nacional en una muestra construida con mucho detalle en Estados Unidos. Y se preguntó a personas de 60, 70, 80 y 85 y más años, pues cómo vivían su sexualidad. Y qué tan importante era. Entonces, digamos, el hallazgo más notable, hay dos cosas que son muy sobresalientes. Es, primero, si la persona sigue teniendo cuidado de su salud y tiene un buen estado de salud, la vida sexual se conserva. Y el segundo resultado es que el conservación, conservar la vida sexual. El hecho de que se continúe con la vida sexual, por aquellos de que dicen que se acaba, más o menos ocurre a las mismas frecuencias que cuando las personas tenían 40, 50 años. Es decir, que tienen relaciones sexuales y tan seguido como alguien de 40 más joven, sí, como alguien más joven. Entonces, estos resultados de repente chocan así directamente con lo que las personas... Con las creencias que decías, ¿no? ¿Qué te parece si vemos las resultados acá? La maniobra que hicimos hicimos hace un tiempo 2 encuestas, una de satisfacción sexual y otra de fantasías sexuales. Y entonces, como muchas veces se hace, hicimos un análisis de las personas que nos dijeron que tenían 60 años o más. Entonces, claro, no son todos los que participaron en la encuesta, sino nada más los mayores de 60 años que nos respondieron la mayor parte de estas preguntas. Y yo creo que es sumamente ilustrativo lo que nos respondió este grupo de mexicanos, sobre todo mexicanos y algunos de algunos otros países latinoamericanos. Latinos, ¿no? Sí, pero muy poquitos, la gran mayoría son de aquí de México. Y entonces, pues son 10 imágenes muy sencillitas, pero que sí nos dan una idea de cómo, ¿no? En esta invitación veamos la realidad antes de sacar conclusiones. Si nos quieres pasar la primera, por favor. Es una donde dice, creo que mi pareja disfruta la vida sexual. Y lo que vemos es que casi el 60% nos dice casi siempre o siempre, y luego otro poquito el 20%. Nunca, pues un porcentaje, pero muy bajito, cerca del 15%. Que es la mayoría La mayoría lo sigue disfrutando. La siguiente, por favor. Mi vida sexual es muy excitante.
y nuevamente cerca Más. del 60%, dice siempre o casi siempre, algunas veces lo platican otros poquitos, casi nunca, menos del 20%. La siguiente, el sexo es divertido para mí, mi pareja, igualmente, casi el 60%. Dice que el sí sexo sigue siendo divertido. Y luego, la siguiente es una pregunta sobre el estado de salud. El estado de salud, fíjate que en esta muestra está tirando a bueno y excelente, lo cual es muy consistente con lo que estaba platicando la doctora Lindau en el estudio, es decir, cuando se cuida la salud, que son los que nos respondieron, la mayoría de los que nos respondieron, pues el panorama es bastante parecido a lo que es cuando se es más joven. Fíjate, luego otra serie de preguntas sobre fantasías. La siguiente, por favor, dice, ¿con qué frecuencia usted tiene fantasías sobre participar en una orgía? Estas fantasías exploratorias más allá del límite. Casi el 60% de las personas más de 60 años. La siguiente, ¿con qué frecuencia usted tiene fantasías sobre el intercambio de pareja, que es una ahí sí menos, ¿no? Son un poquito más conservadores, la mayoría no es de andar cambiando de pareja, no le llama la atención. ¿Con qué frecuencia usted tiene fantasía sobre tener actos sexuales con alguien de color diferente? Mira, nada más casi 75% de la muestra con esta fantasía de que la piel sea blanquita o negrita o distinta de la de uno, pues. Y luego esta que se saca el campeonato de fantasías es la siguiente, dice, ¿con qué frecuencia? Pues sí, usted tiene fantasías sobre tener actos sexuales al aire libre o en un lugar romántico. Casi el 85% nos respondió que así fue. Y luego, la última de estas que estamos compartiendo con ustedes, es una que nos habla de la frecuencia de los intentos de relación. El cuestionario que usamos habla de intentos de relación, no pregunta mayormente. Pero miren nada más los números. Esto es, en las últimas 4 semanas, nada más, poquito más del 10%. 10% no lo intentó, pero de 1 a 2 intentos y de 7 a 10 intentos y hasta de 11 y más intentos hay un buen porcentaje, cerca del 20%. Que, pues eso es corroborador de la, de la realidad de la vida sexual una vez que se pasan los 60. Sí, digo, es claro, importante, como dices, en cuanto a el hecho de tener intentos o tener relaciones y tener fantasías, pues es algo que no se acaba, pues. Continúa con la persona, son experiencias que continúan y persisten. Así es. Y por lo mismo yo creo que es muy importante, pues un poco revisar nuestras creencias y desarrollar estos ejercicios que son muy importantes de reconocer cuando las cosas pues no son lo que pensábamos, ajustar nuestra creencia, no querer ajustar la realidad de acuerdo a lo que creemos, que eso mucha gente trata de hacerlo, fíjate, mucha gente quiere que su creencia sea la que domina el estado de cosas. Y yo creo que es muy importante el ejercicio de buscar. La otra gran conclusión es que la vida sexual pues continúa teniendo una relevancia muy importante. En el bienestar. Y hay que cuidarle. Desde luego que con la edad, eso lo dijimos poquito, lo insinuamos, pues aparecen con más frecuencia enfermedades, aparecen con más frecuencia condiciones que pueden dificultar la vida sexual. Pero valga la pena decirlo, las mismas enfermedades aparecen a veces en gente mucho más joven, no es la edad, es la enfermedad la que aparece con mayor problema. El hecho, la justificación por la edad no amerita el abandono de algo que, por otro lado, además de proveer calidad de vida, pues es indicativo de que la persona está saludable. Y claro, y si pues hay alguien que, vamos a suponerle estos adultos mayores, ¿no? Pues hay algún problema, por ejemplo, en su vida sexual, en poder tener un encuentro satisfactorio, o detectan en su pareja a lo mejor alguna problemática, ojo, porque esto puede estar indicando que hay una enfermedad. Así es. Y entonces hay que atenderla. Y muchas veces esa enfermedad, esa puede sí ser mucho más agresiva. Y habría que pues, encontrar la manera de detectarla y controlarla. No solo afecta la vida sexual, sino puede afectar muchas otras funciones integrales del organismo. Entonces, la sugerencia es pues, visitar a un médico, a un especialista, a su médico de cabecera, al que le tenga más confianza, y ver de qué se trata. Está muy bien. Pues muy bien. Pues una reflexión, un comentario sobre la imagen que nos estuvo acompañando atrás durante el programa. Es desde luego una imagen de uno de los monumentos de la Ruta de la Amistad,
En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Yo confieso que no me había dado cuenta muy bien de qué país era este monumento. Andaba medio confuso, pues porque es una obra con muchos signos muy prehispánicos. Es de España, de un artista que se llama José María Subirach, que nació en 1927, quién sabe si todavía él esté vivo, es probable que sí, es probable que no tenemos el dato, pero él nació en Barcelona y pues produjo esta cosa que está ahí, está muy bonita, está claro. Está más o menos en el cruce de Periférico con Insurgentes Sur, por Perisur. Contra esquina de Perisur, así es. Y bueno, nos estuvo acompañando ahí atrás. Muy bien, pues entonces el mensaje de hoy, hay que cuidar la salud para tener una vida sexual satisfactoria cuando llegue la edad adulta mayor. Verónica, nos vemos el lunes. Muy bien, tenemos una cita. Nosotros nos vemos más frecuentemente en el trabajo, lunes. pero nos vemos en Notas de Salud el próximo lunes, más o menos a la 1 de la tarde. Ce misé là né en jour, qui qu'un dret, la cham les chauffes.